Hola, hola, bienvenidos a tu programa de 100% Actitud. Te saluda Jacqueline Aceves. Gracias por sintonizarnos. Estamos transmitiendo en vivo a través de la mejor estación de la radio, la 94.9 FM, tu frecuencia, Frecuencia Tech. ¿Cómo están? ¿Qué tal les va en este lunesito soleado, precioso? Nosotros aquí en 100% Actitud estamos comenzando la semana con el pie derecho. Y es por eso que iniciamos el programa con una de mis rolitas favoritas, un clásico ochentero, Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, para llenarnos de pura buena vibra. El programa de hoy, querido Radio Escucha, está interesantísimo. Tenemos el honor de que nos acompañe en el programa el destacado empresario regio Javier de la Maza, que nos estará platicando de las perspectivas económicas de México ante los cambios de Trump. Como te podrás dar cuenta, el programa de hoy está buenérrimo, así que quédate con nosotros, que después de esta pausa musical estaremos platicando con nuestro invitado de lujo. Vámonos con lo mejor de la música en la radio. Te dejo con el Top 6 de la semana, Seth y Alessia Casa, Stay. ¡Regresamos! Los que nos acaban de sintonizar, tenemos el honor de que nos acompañe en el programa el destacado empresario regio Javier de la Maza, quien nos estará platicando sobre las perspectivas económicas de México en tiempos de Trump. Déjame te lo presento. Javier de la Maza Flores es ingeniero mecánico administrador por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y una maestría en Desarrollo Organizacional en Pepperdine University of Los Ángeles, California. También cuenta con un posgrado en Comercio Internacional por la Universidad de San Diego. Es conferencista en temas de economía internacional y finanzas internacionales, tanto en México como en el extranjero, habiendo impartido más de 50 conferencias a lo largo de los últimos 10 años. Se ha destacado por sus publicaciones en diferentes medios impresos como lo son Notimex, Anierb, Comce, entre otros. Fue vicepresidente de Comercio Internacional en Citibank y director de la División Internacional en Banco Base. Es fundador de la consultoría Más Consultores con especialidad en Administración y Finanzas a nivel internacional. Actualmente es director general de la Sociedad Financiera Capital Humano. Estimado Javier, bienvenido. Es un gusto y un honor que nos estés acompañando en el programa. Muchas gracias. Para mí también es un gusto platicarles sobre estos temas de economía y más en estos tiempos de tanto vaivén económico, ¿verdad? Ay, así es. Me encanta que hayas elegido este tema tan interesante. Y fíjate que mientras investigaba el tema me topé con lo siguiente. El pasado 23 de enero, el Fondo Monetario Internacional señaló que las perspectivas económicas para el país estaban empañadas por la incertidumbre en torno a la política comercial de Estados Unidos. Se estimó que México crecerá este año a una tasa de 1.7% y de 2% en el 2018, casi 6 décimas de punto porcentual por debajo de las proyecciones originales en octubre del año pasado. Este 2017, Javier, ha sido un año muy intenso. Han sido 3 meses de sorpresas, desde la toma de posesión a la presidencia de Donald Trump, la cancelación de la visita del presidente de México a Estados Unidos, el repunte de las exportaciones de nuestro país en un 3.6% en febrero, la primera derrota legislativa de Donald Trump ante el Congreso con su propuesta sanitaria, hasta el peso con su máximo histórico frente al dólar, llegando a cotizarse en 22.05 pesos en enero, y la sorpresiva apreciación de nuestra moneda frente al dólar el pasado viernes, cotizándose alrededor de 18.86 pesos por dólar, mostrando una apreciación de 6.7 centavos y que precisamente hoy, en el mercado internacional de divisas, el tipo de cambio se ofrece a 18.87 pesos. Esto es 11.75 centavos más que el viernes. Javier, con todo esto que está pasando, ¿cuál es tu opinión con respecto a las estimaciones de crecimiento de México hechas por el Fondo Monetario Internacional al inicio del año? ¿Y cuál es tu opinión con respecto a las perspectivas económicas de nuestro país frente a los cambios de Donald Trump? Muchas gracias por esta gran explicación de los porcentajes.
el Fondo Monetario Internacional lo señaló desde el año pasado en sus comunicados de que podíamos tener un crecimiento más lento que lo esperado. La realidad es que cuando entró el presidente Trump y tomó posesión, todas sus comunicaciones fueron, vamos a decir, nos sentimos muy amenazados, muy amenazados en todo lo que decía que iba a hacer y lo que dice que va a hacer también. Y eso empezó a movernos los tipos de cambio, empezó a movernos toda la parte de la volatilidad en el tipo de cambio, y eso nos ha contribuido a pensar que estas amenazas que hoy por hoy, vamos a decir, se han disminuido. Conocimos un Trump en enero con amenazas, hoy nos damos cuenta que realmente no es tan amenazante. Desde el punto de vista económico, México es un gran exportador. Es un exportador con un lugar a nivel mundial, que creo que tiene el 7º o 8º lugar como exportador. La economía de nosotros, el Producto Interno Bruto, se mueve mucho en base a las exportaciones, a la parte de exportaciones y no al consumo doméstico. Entonces, cualquier cambio que pudiera existir en un futuro en la parte de las exportaciones nos movería nuestro Producto Interno Bruto a cantidades más bajas. Fíjense, si nos regresamos al año 2008, cuando fue la crisis de las hipotecas y las bienes raíces en Estados Unidos, vimos una caída muy fuerte en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, pero se cae Estados Unidos y también nos caímos nosotros. ¿A qué obedece esto? A una gran concentración de exportaciones de México desde el 2008 y desde antes hacia los Estados Unidos. De todo el total de las exportaciones anuales, el 86% va a los Estados Unidos. Es decir, nuestra economía está muy ligada a la economía de Estados Unidos. Cualquier caída que tenga, como esa caída que tuvimos en el 2008-2009, ¿verdad?, nos perjudicó. Nuestro Producto Interno Bruto se fue en el 2009 a menos 5.5%, creo, aproximadamente. Entonces, ya desde ese año, en muchas conferencias que estuve dando, decía sobre la oportunidad que tiene México, porque son oportunidades, más que ver una amenaza con Trump, hay que verlo como oportunidades de crecimiento y del impulso de la economía. El que México diversifique sus exportaciones a otros países. Es decir, como decimos vulgarmente, no debemos tener los huevos en una sola canasta, sino diversificar y ir viendo que ese porcentaje se va disminuyendo y se vaya incrementando contra otros países. Tenemos firmados a nivel internacional 14 tratados de libre comercio con 35 o 42 países, el Acuerdo de Complementación Económica de la Alianza del Pacífico con Chile, Colombia, Perú y México, y tenemos muy buenas oportunidades en todos estos tratados de libre comercio. Lo que pasa es que no los utilizamos o nos vamos únicamente con el mercado de Estados Unidos, ¿verdad? Que claro, por la cercanía y por la la afluencia y principalmente por la cercanía y por el Tratado de Libre Comercio, que nos cubre muchos aranceles, pues nos hemos dedicado nada más a exportarle a ellos. Ni siquiera a Canadá. Yo creo que a Canadá le exportamos el 6%, ¿verdad? Entonces, así como en el 2008 se cayó la economía en Estados Unidos y nos afectó a nosotros fuertemente, ahora no es un cambio político, es un cambio, digamos, en aquel tiempo fue una caída económica, ahora es un cambio político que nos puede afectar económicamente. Eso ahorita no podemos, vamos a decir, saberlo, porque las negociaciones con el Tratado de Libre Comercio empezaron en el mes de junio a darse. Lo que sí es que si hubiera una baja en las exportaciones de nosotros porque se pusiera muy difícil
los acuerdos en el Tratado de Libre Comercio, pues sí nos podría afectar en el tipo de cambio, ¿verdad? Y en el crecimiento de la economía de México, que una gran parte, como les decía, está fundamentada en lo que exportamos a Estados Unidos mayormente. Ajá. Excelente. Entonces, en base a esto que nos estás diciendo, se me viene la siguiente pregunta a la mente. Ha habido mucha especulación sobre los beneficios y las dificultades que enfrentaría México con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, en agosto del 2016, Forbes publicó un artículo en el que menciona que México saldría beneficiado con la renegociación del Tratado de Libre Comercio en el sector energético y agropecuario, así como en inversiones, migración y aranceles. Por otro lado, el pasado 23 de marzo, de acuerdo a un artículo publicado por Bloomberg, el canciller de México, Videgaray, declaró que nuestro país podría sobrevivir si se llega a terminar el Tratado de Libre Comercio. Javier, ¿cuál es tu postura con respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio? ¿Qué tendría que pasar para que nos conviniera quedarnos dentro del tratado? O, por el contrario, ¿qué tendría que pasar para que nos conviniera salirnos del Tratado de Libre Comercio? Sí, es muy interesante. Lo más importante es siempre pensar que un tratado es bilateral. Uh-huh. Así como Estados Unidos tiene muchos beneficios en sus exportaciones, México también tiene muchos beneficios en las exportaciones y en las importaciones. Los dos países tenemos muchos beneficios. A la vuelta de 23 años de Tratado de Libre Comercio, la desgravación arancelaria se ha dado con respecto al tratado y México ha sido, vamos a decir, beneficiado con este Tratado de Libre Comercio y con esta expansión económica que ha tenido México. México no es el mismo de hace 23 años, somos la 11ª o 12ª potencia económica del mundo. Entonces, el aspecto más importante aquí es que la negociación que se haga en cada uno de los sectores de la economía, el agropecuario, la parte minera, la parte industrial, la parte del petróleo, tiene que ser, vamos a decir, muy bien fundamentada, por un lado, y tiene que ser otra vez en común acuerdo pues, con los negociadores del Tratado de Comercio de los Estados Unidos. Lo peor que nos puede pasar es que no tuviéramos tratado, pero el no tener tratado no significa que no vayamos a seguir exportando. Claro. Y que Estados Unidos, vamos a decir, no sea un mercado muy atractivo para el de México. El no tener tratado es llevarse, vamos a decir, los aranceles, que son los impuestos de las materias primas o productos que se exportan o se importan, a niveles normales. Pero eso también les afectaría a ellos y nos afectaría a nosotros por los precios de estas materias primas. A ellos también les puede generar inflación. Y lo que más cuida Estados Unidos siempre en sus procesos económicos es la parte de la inflación, el que no se dispare la inflación. Entonces, si nos quedamos en el Tratado de Libre Comercio, vamos a decir, tiene también muchas excepciones, tiene muchas cláusulas que no se pueden romper tan fácilmente y que tienen que pasar también por el Congreso de Estados Unidos. Si no nos quedamos con el Tratado de Libre Comercio, si finalmente no funciona, pues México seguiría como quiera exportando y seguiría importando igual a Estados Unidos. Pero bueno, con tasas arancelarias, digamos, no de beneficio para cualquiera de los dos países. Entonces, si yo le muevo, es como cuando le dice el señor Donald Trump al presidente de Canadá o al primer ministro de Canadá, le dice, oye, te voy a poner el 20% sobre tus exportaciones cuando entren a Estados Unidos de arancel adicional. Entonces la secretaria de Economía de Canadá le dice, pues yo le pongo el 20% a tus exportaciones que nos mandes a Canadá. Entonces, digamos, ese tipo de amenaza pues se contrarresta inmediatamente contra algo que el país puede hacer. Acordémonos que el país, México, Canadá y cualquier país, es libre y soberano. Claro. De poder decidir sobre su economía. Entonces, no tengamos miedo. Yo creo que lo más importante es ver las oportunidades de aquí al futuro para México. Las oportunidades es lo mejor. Y la oportunidad del Tratado de Comercio,
Yo pienso, desde mi punto de vista, que se va a quedar, y que se va a quedar con nuevas salvedades y nuevas cosas, pero se va a quedar para beneficio también de México y, claro, para beneficio de los Estados Unidos. Yo creo que sí estaba un poco desactualizado y había que meterse a actualizarse y ver cómo estaba afectando a cada uno de los países, ¿verdad? Incluyendo también Canadá, claro. Claro, no, y definitivamente hasta cierto punto es bueno que se haga pues esta revisión del tratado para buscar los tiempos, como tú bien comentas. México ya no es el mismo, ya no somos los mismos, ninguno de los países son los mismos, entonces sí vale la pena revisar este acuerdo siempre y cuando pues sea, como tú comentas, de beneficio para los tres países que están involucrados. Ahora, dado a todo esto que está cambiando constantemente, te digo, como platicábamos antes del programa, en enero fue un mes en donde Donald Trump tomó la presidencia, subió el dólar, bajaron las exportaciones, etcétera. Y ahorita como que se ha ido estabilizando hasta cierto punto. ¿Cuáles consideras que son los principales retos a los que nos enfrentaremos como país, a los que se enfrentará México durante la presidencia de Donald Trump? Bueno, el reto es el mismo presidente Donald Trump. Va a ser un reto para nosotros el contrarrestar su forma y su actitud de ser, ¿verdad? Como se contrarrestó a principios de año cuando el presidente de México canceló su visita, la Cancillería canceló su visita. Entonces, yo creo que uno de los puntos más importantes, bueno, es el reto es una buena negociación del Tratado de Libre Comercio. Otra parte muy importante es lo que siempre nos ha dicho, que es que nosotros vamos a pagar el muro, ¿verdad? Que, bueno, ahí ya se ha puesto como un segundo término la parte del muro, lo sigue pregonando. Sin embargo, yo creo que para poder hacerlo va a pasar un buen tiempo si es que se llega a algún acuerdo también. Claro. Nada es unilateral entre los países. Y otro de los retos también muy importantes es la parte de la inmigración, ¿verdad? O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros como México con todos estos mexicanos que nos están regresando a México para darles oportunidades a ellos? Entonces, yo creo que el gobierno también tiene que pensar mucho en toda esta gente que viene de regreso, que allá tenía ciertas condiciones de vida, cómo aquí en México se le va a hacer para tener también condiciones de trabajo y condiciones de vida. Ese es un reto muy fuerte para el gobierno de México. Yo creo que es el principal reto. Claro, completamente. Y pues esperemos que estemos preparados para cuando se vaya acercando cada vez más estas deportaciones de mexicanos, de nuestros compatriotas. Ahora, Javier, ¿querías decir algo? No, está bien, está bien. Sí, Javier, desde nuestra trinchera, ¿qué podemos hacer los mexicanos para apoyar a nuestro país en tiempos de Trump? Por ejemplo, pudiéramos a lo mejor consumir productos mexicanos, viajar dentro de México. ¿Qué otra cosa pudiéramos hacer para apoyar a nuestro país? Bueno, desde el punto de vista económico, impulsar la economía de México significa que hacer crecer el Producto Interno Bruto. Tenemos también en la parte del turismo una industria hotelera y un turismo muy importante que vamos a decir, de infraestructura que tiene México. Yo creo que una de las partes más importantes es impulsar el crecimiento precisamente del turismo, y más ahora que el tipo de cambio tiene ese gran diferencial. Pero también tenemos que darle a los viajeros y a toda la gente que viene de otros países condiciones también de seguridad. Ese es un aspecto también muy delicado con respecto al turismo y a la seguridad que deben de tener las personas que nos visitan. Por el lado, vamos a decir, empresarial, vuelvo a lo mismo. Por el lado empresarial, el empresario mexicano tiene que tener también la mentalidad de exportar a otros países, vamos a decir, atacar en los niveles de los canales de distribución donde más le convenga y voltear hacia la cuenca del Pacífico. Tenemos a este gran comprador que es China y exportador que es China. Tenemos
tratados de libre comercio con Japón, tenemos tratados de libre comercio con Hong Kong. Hay muchas oportunidades también en la cuenca del Pacífico que no hemos aprovechado. Fíjense, los chilenos, nuestra balanza comercial con Chile es negativa. Chile es un país que tiene 20 millones de habitantes y ellos nos exportan más a nosotros de lo que nosotros les exportamos a ellos. Y es un país de 20, pero es un país con una cultura exportadora muy fuerte, muy fuerte, muy agresiva y muy dinámica. Entonces yo creo que los empresarios mexicanos pudieran tener esa visión, o deben de tener esa visión de agresividad, de ver cómo penetran otros mercados, cómo conquistan otros mercados e ir diversificando precisamente, y es una manera de ayudar al país de no tener una concentración tan fuerte con los Estados Unidos por este momento político que tiene actualmente México con los Estados Unidos. Completamente de acuerdo. Javier, se pasa el tiempo volando, se nos está terminando el tiempo, no lo puedo creer que ya se esté acabando el tiempo. ¿Te gustaría dar algún mensaje final que le quisieras hacer llegar a las personas que nos estén escuchando, pues con respecto a todos estos temas que estamos platicando? Sí, México qué bueno que digamos, esto que nos está pasando es una especie como de levantar la alfombra y quitarle el polvo, ¿verdad? Y reaccionar nosotros. México debemos de ver más que amenazas, oportunidades, que vienen muy buenas oportunidades para México, y debemos de ver también que lo que pregona, vamos a decir, Trump, de la xenofobia, de esos grupos que están juntándose en otros países, pues es fanatismo, ¿verdad? Y el fanatismo no es tan bueno. El famoso filósofo Voltaire decía que la razón y el razonamiento predomine sobre el fanatismo, y no el fanatismo sobre el razonamiento del ser humano y sobre la razón del ser humano. Entonces, no nos asustemos, le podemos hacer frente a este problema y a otros problemas. Se dio, gracias a Dios, la apertura en la parte de energía. Ya vienen inversiones en la parte de energía muy fuertes a México. Y yo creo que más que amenazas y más que nos sintamos devastados por las formas de ser del presidente Donald Trump, yo creo que son oportunidades las que tenemos que perseguir, y esto es la manera de impulsar el crecimiento de México e impulsar nuestro Producto Interno Bruto y crear más fuentes de trabajo y traer más inversiones fijas, directas, brutas al país. Excelente. Estimado Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Es un gusto y un honor que nos hayas acompañado y que te hayas tomado el tiempo de tu agenda para estar aquí esta tarde. También quiero agradecer como cada programa al licenciado Marco Antonio Cobos, a Willy y a Osvaldo que nos acompañan en los controles y en el audio, y a todos ustedes, queridos radioescuchas, por hacer posible este programa. Que sea una semana buenérrima. Soy Jacqueline Aceves. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2:30 de la tarde por la 94.9 FM. Y recuerda que cualquier cosa que te suceda en la vida es 100% actitud, en donde la diferencia la marcas tú. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Frecuencia Tech 94.9. Conciencia en la radio.